la adjudicación de los contratos, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos lo hemos visto, yo creo yo, antes era un poco más, más fino, digamos, ahora ha sido más descarado eh, en los gobiernos, por ejemplo, del Patriota, en los gobiernos de Jimmy Morales, y por supuesto que en este no es la excepción. Y lamentablemente es un patrón que se repite no solo a nivel nacional, sino que también a nivel municipal, ¿verdad? Y eso se resume en aquel dicho popular que quien dice que el que paga la marimba pide las canciones, ¿verdad? Te financio la campaña, dame los principales contratos, ¿verdad? Entonces es bien importante en ese tipo de situaciones que ustedes hagan una vinculación entre ese tema de financiamiento, que puede ser legal o ilegal, de campañas políticas. Ahora ha sido un poco más restrictivo por parte del tribunal, que lo apliquen es otra cosa, y las prohibiciones que están en el artículo 80 de la ley, que eso es lo que vamos a ver de último en esta presentación, ¿verdad? Porque quien ha sido funcionario público o proveedor del Estado, perdón, quien ha sido proveedor del Estado no debiera poder ser funcionario público, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese es un pequeño adelanto de esto. Entonces les decía, es todo un sistema, ¿verdad? No es solo Guatecompras, no es solo la ley, sino que es todo un sistema que tenemos que tener ahí presente. Entonces, pues ya esto ya queda sobreentendido, que son las compras del Estado, lo que estamos mencionando, eh, y todo lo que se necesita para que funcionen las diferentes entidades, ¿verdad? Entonces también tenemos el conjunto de normas que regulan estos procedimientos. Aquí hay un dato, es un dato no muy reciente, es un dato ya un poquito antiguo, pero que no por eso deja de tener vigencia, ¿verdad? Y aquí es un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, donde menciona que eh, los gobiernos gastan entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto en bienes y servicios. Eso en aquella época estábamos hablando de 250 mil millones de dólares, estamos hablando a nivel de América Latina y el Caribe. Y aquí dice que si la ineficiencia, es decir, que si el Estado fuera eficaz, no está diciendo que deje de ser corrupto, no. Está hablando de que el Estado que sea eficiente para comprar. Entonces, solo con que fuera eficiente, el Estado podría ahorrarse alrededor del 15 al 20% de eso que gasta en compras del Estado, lo cual implicaría entre 50 mil millones de dólares al año. Pero eso es una estimación global. Para hacer una estimación más nuestra, digamos, más de Guatemala, yo les recomiendo un estudio que hizo el ICEFI, que también ya tiene algunos años, pero la importancia de ese estudio es que los colegas ahí identifican cuáles son las áreas más susceptibles a corrupción en las compras y contrataciones del Estado, y identifican, por ejemplo, el tema de medicamentos, el tema de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí seguramente César les puede hacer llegar el estudio vía digital, porque está disponible por esa vía. Bueno, este es el estudio del que les mencionaba, ¿verdad? Es del 2015, ¿verdad? Entonces acá ellos identifican que aproximadamente por temas de corrupción, casi un 30% puede irse en ese rubro. Entonces, haciendo un cálculo en relación al presupuesto del año 2015, que era de 70.600 millones de quetzales, estábamos hablando, sacándole a eso un 30%, pues ustedes ya podrán saber cuál es el monto que podría perderse por temas de corrupción, ¿verdad? Otro de los temas que debemos hablar como introducción a este módulo es que dentro de ese sistema nacional de adquisiciones del Estado, no hay una autoridad que sea como la rectora, digamos. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿quién es el ente rector? El Ministerio de Salud, ¿verdad? El IX podrá ser muy grande, tener más recursos, pero el ente rector es el Ministerio de Salud. Entonces el ICS de alguna forma, ahorita lo vimos en el tema del COVID, debe seguir las políticas que dicta el Ministerio de Salud, porque él es el ente rector, ¿verdad? En materia de ambiente, pues ahí está el Ministerio de Ambiente, que es el ente rector, por eso les llaman ministerios sectoriales, ¿verdad? Pero digamos, en el tema de compras y contrataciones del Estado no tenemos un ente rector. Uno podría decir el Ministerio de Finanzas Públicas, bueno, sí, un poquito, pero el Ministerio de Finanzas Públicas lo que tiene
es una dirección normativa de contratación, Dirección General de Adquisiciones del Estado. Cambió nombre, antes se llamaba DNCAE, Dirección Normativa de Contrataciones del Estado, ahora es DGAE, Dirección General de Adquisiciones del Estado. Bueno, nombre más, nombre menos, pero sí le dieron unas funciones un poquito más amplias o más fuerza, digamos, con la única reforma que surgió a partir de los reclamos de la plaza en el año 2015. Ustedes recordarán que cuando en mayo empezaron las protestas ciudadanas los sábados en el 2015, pues la ciudadanía salió a protestar y que renuncien y eso, pero esa era la petición. Ya en septiembre de ese mismo año, ya la plaza tenía una orientación un poquito más clara de hacia dónde debiera ir, porque no era que renunciaran, porque igual los que iban a venir iban a ser igual y resultó que eran peores, ¿verdad? Y vaya que si no. Y entonces, pero en septiembre del 2015 ya había una mayor claridad colectiva, digamos, de qué se debiera cambiar en el país y la plaza exigía 3 cambios. Ley electoral y de partidos políticos, ley de contrataciones del Estado y ley de servicio civil. La ley electoral y de partidos políticos se ha venido reformando y reformando y algunos avances han habido, sobre todo en el tema de financiamiento y control y otras cosas, ¿verdad? Pero no ha sido lo suficiente, porque igual tenemos una autoridad totalmente débil y encima ahora capturada, ¿verdad? Por el pacto de corruptos, como el Tribunal Supremo Electoral lo es actualmente. Entonces, parece una solicitud de reforma. La otra, la ley de servicio civil, que el actual es de mayo de 1969, es una ley totalmente obsoleta, no por lo antiguo, sino porque ha rebasado, digamos, cualquier procedimiento actual. Y la otra, pero esa no se tocó, esa ni siquiera hubo ningún intento en el Congreso. Sin embargo, la ley de contrataciones sí, es el decreto 9 de 2015, que es del mes de diciembre. Raro que el Congreso emita un decreto en esas fechas, porque normalmente ya están pues en otros temas de vacaciones o qué sé yo. Pero sí se logró de alguna forma algunos cambios, y en esos cambios es donde está, por ejemplo, que a la Dirección General de Adquisiciones del Estado de Finanzas Públicas le dieron un poquito más de poder. Sin embargo, no es suficiente. Por ejemplo, en República Dominicana sí tenemos el caso que hay un ente rector que al detectarse que un proceso de contratación está anómalo, o sea, se ve así como el rompeolas que estaban tratando de contratar en Puerto Quetzal, era una ampliación y mejoramiento de algo que no era necesario porque el constructor inicial del rompeolas tiene un seguro de garantía con el Estado de Guatemala. Ellos mismos dijeron que no era necesario, pero sin embargo lo querían hacer, eran más de 300 millones de quetzales. Lo logramos parar entre varios, ¿verdad? Y hasta empresarios dijeron, eso no es necesario. O los grilletes electrónicos, brazaletes, perdón, electrónicos del Ministerio de Gobernación, o, bueno, hay una serie ahí de cosas que yo les podría mencionar. Pero entonces, procesos evidentemente viciados, esta autoridad allá en República Dominicana sí los puede detener. Dicen, bueno, mire, eso tiene problema, entonces párelo, ¿verdad? Anule el proceso y acá no, acá ni la Contraloría puede tener un proceso de contratación. La Contraloría puede recomendar. Obviamente, si no atienden la recomendación y eso deriva, ahí sí pueden entrar ellos ya a una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Pero para no entrar a tanto detalle, el punto es que no tenemos una unidad rectora suficientemente fuerte en el sistema de compras, así como tampoco tenemos una institucionalidad en el sistema de agua, ¿verdad? Nos causa, obviamente en el tema del agua es mucho más susceptible y general, pero tampoco tenemos un ente rector en el sistema de agua. Podemos tener políticas, leyes, tampoco tenemos una ley, pero no hay un ente rector, ¿verdad? Entonces, eso para hacer una especie de comparación. Aquí está la normativa aplicable, bueno, aplicando la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Constitución política, la ley de contrataciones y el reglamento. Hay algo ahí de la ley de lo contencioso administrativo, pero eso es algo muy específico, código penal y procesal penal, obviamente cuando hay delitos, ¿verdad? Como peculado, malversación, etcétera. La ley orgánica del presupuesto, hablamos de 2 leyes orgánicas de presupuesto. La orgánica como tal, que es del año 96, de la época de Arzú, y ya sabrán ustedes por qué esa ley es de ahí, igual que un poco la ley de contrataciones, al menos algunas reformas. Y la ley anual, ¿verdad? Que son diferentes. La ley anual de presupuesto, que tienen mucha vinculación, y la ley de acceso a la información pública, que ustedes ya lo vieron en el artículo 10, mucho de lo que menciona tiene que ver con, ¿verdad? O presupuesto.
Bueno, entonces, no vamos a ver tanto detalle de esto, de la ley. Eh, este es el de acceso a la información, eso ya lo tienen ustedes. La ley de lo contencioso. Bueno, esto lo vamos a entrar un poquito mejor de lleno a la ley de contrataciones del Estado como tal. Y ojo ahí, ¿verdad? No cometan ustedes el error que a veces hasta diputados cometen. Dicen, vamos a reformar la ley de compras y contrataciones. Esa ley no existe. Está la ley de contrataciones del Estado. La ley de compras y contrataciones del Estado no existe, ¿verdad? Esa era, así se llamaba la anterior, la del año 1982. Entonces, yendo un poquito acá, el objeto de la ley pues es regular los procesos, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad en que las instituciones del Estado hacen compras. Eh, Acá está un poco lo que les mencionaba, ¿verdad? Parte de los actores del sistema. Tenemos entonces a los compradores, que son todas las instituciones del Estado que compran con fondos públicos. Y también incluso a algunas instituciones privadas, pero que toda vez utilicen fondos públicos y están haciendo una compra, deben utilizar la ley de contrataciones, ¿verdad? Eso creo que lo pueden ver un poquito mejor en el próximo módulo, cuando ya estén viendo Guatecompras. Están los vendedores, que son todas aquellas personas, empresas individuales o sociedades anónimas, empresas jurídicas, que pues le venden bienes, servicios al Estado. Pues aquí tenemos el ente rector, que les decía que sí tenemos uno, pero es muy débil, ¿verdad? Lo más que hace es dar capacitaciones, administrar el sistema Guatecompras. Lo más importante que han hecho, al menos durante este gobierno, fue las reformas al reglamento de la ley de contrataciones. Recuerden ustedes que la única ley que el Congreso ha aprobado en este gobierno y el presidente la ha vetado es la ley de contrataciones. Recuerdan que hubieron una serie de reformas que iban a abrir más aún la puerta a la discrecionalidad en las compras, sobre todo en los gobiernos municipales, porque le estaban quitando una serie estaban ampliando, por ejemplo, los montos de las compras, ya lo vamos a ver más adelante. Pues los diputados felices, ¿verdad? Porque hasta llegaron al palco del Congreso a aplaudir. Sin embargo, las reformas eran tan, pero tan malas. Es como que usted ponga a un ingeniero a hacerle una pared, ¿verdad? Y le resulta que le hace una pared, pero más torcida, más curva que el puente de Agua Caliente, ¿verdad? O sea, nada que ver, digamos, salió cualquier cosa del Congreso con tal de los diputados complacer a los alcaldes, porque obviamente ahí están también los negocios de ellos, ¿verdad? A través de la obra pública, sobre todo. Entonces se levantó un clamor popular, medios de comunicación, sociedad civil, hasta el CACIF. Imagínense ustedes, ese aliado incondicional del pacto de corruptos que se ha convertido el CACIF. Bueno, creo que siempre lo ha sido en buena medida. Le pidió al presidente que vetara esas reformas a la ley. Entonces el presidente, como el jefe se lo ordenó, pues lo hizo, ¿verdad? Sin embargo, como si era necesario hacer algunos ajustes más allá de las reformas esas fallidas, que eran nefastas, repito. eh, el Ministerio de Finanzas Públicas, que sí, ahí sí pueden hacer ellos algo, sí lo que hicieron fue modificar una serie de artículos del reglamento de la ley, que vinieron de alguna forma a clarificar algunos procesos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos hablando del ente rector. En las unidades ejecutoras que ahí tienen ustedes, por ejemplo, una municipalidad, la municipalidad de Santa Cruz, Alta Verapaz. Yo no creo que tenga más de una unidad ejecutora de presupuesto. Será la unidad de compras, ¿verdad? O la misma dirección financiera. Pero esa es la municipalidad que no es tan grande, digamos, presupuestariamente. Pero imagínense ustedes el IX, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que geográficamente están en todos lados y también presupuestariamente tienen mucho presupuesto, pues ellos tienen muchas, dentro de una misma institución, Ministerio de Salud Pública, IX o San Carlos, tienen muchas unidades que ejecutan presupuesto, que ejecutan compras. Normalmente, ¿cómo funciona esto? Y se los comento porque creo que es importante, porque en algún momento que ustedes hagan auditoría social, sobre todo ahorita que estamos en el tema
de COVID y que creo que todavía va a durar algún tiempo. Y ahorita, precisamente hoy, si no estoy mal, salió publicada la ley esta de compras de emergencia para el COVID. Esa ley finalmente no es del todo mala, digamos, no como la que pretendían aprobar, otra que pretendieron aprobar hace algunos días atrás, sino que esta sí, aquí sí hubo, digamos, como que los corruptos dentro del Congreso, que son la gran mayoría, se cansaron de estar impulsando eso o ya habían hecho sus negocios, ¿verdad? Con o sin emergencia, con o sin ley de excepciones a la ley de contrataciones. Entonces finalmente se aprobó una ley que permite una serie de compras por un tiempo determinado, tampoco es permanente, es algo temporal, pero el presidente, pues paseando por México, va viendo aquel artista con el que salió muy feliz, y ahorita en Nueva York, no sancionó la ley, no la sancionó y no la publicó. Al parecer el vicepresidente Castillo, que es el presidente en funciones, sí lo hizo, y pues ya está la ley publicada a partir del día de hoy, seguramente cobra vigencia a partir de hoy mismo o el día de mañana, habría que ver el último, artículo de la ley donde habla del tema de vigencia. Entonces es importante ahí porque a quien se le están autorizando compras son a las unidades ejecutoras de presupuesto del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Entonces estamos hablando, por ejemplo, del área de salud de Alta Verapaz, ¿verdad? No sé si tiene más de una, eso lo van a ver, eso lo pueden ver con César el próximo módulo, sería un ejercicio interesante ver ahí entidad y luego unidades compradoras, ¿verdad? Porque entonces, digamos, normalmente como estas instituciones que estamos hablando del ministerio, en este caso de salud, son tan grandes, los procesos grandotes, las compras grandes las hacen aquí, a nivel central, ¿verdad? El departamento de adquisiciones, así le llaman. Entonces, las grandotas, pero las pequeñas normalmente sin esta ley, no, utilizando la ley normal, digamos, las compras menores a 90,000, sí las pueden hacer, por ejemplo, a nivel de hospitales, a nivel de áreas de salud, por ejemplo, ¿verdad? Los centros de salud, esos no, porque esos son muy pequeñitos, ¿verdad? Pero con esta, yo los invitaría, incluso sería un buen ejercicio que para el próximo módulo puedan ver algunos temas ahí, como algunos casos. Seguramente ya van a ver de aquí a la otra semana, ya van a ver algunas compras basadas en esta ley, porque entonces sí, esas unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Salud a nivel nacional van a estar utilizando esa ley para hacer compras para atender la emergencia. Entonces seguramente van a estar comprando que jeringas, que alcohol, que no sé, los insumos mínimos y básicos que a veces hasta eso hacen falta en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, ¿no? Entonces ese creo que es un buen ejemplo y que es aplicable y útil para precisamente la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, luego tenemos otro actor dentro de ese sistema, que es el ente contralor o fiscalizador, que es la Contraloría, ¿verdad? Esta es la Dirección de Adquisiciones del Estado, que les mencionaba, ¿verdad? No vamos a detenernos ahí. Vamos a seguir. Esto no. Bueno, acá está el papel de la Contraloría. Tampoco vamos a detenernos en eso, porque eso ya es cohete viejo, como dicen en mi pueblo. Ahí están los procesos que tiene que llevar a cabo la auditoría. Habrá auditoría, informe de auditorías concurrentes o auditorías forenses puede existir. Voy a ir, aquí sí ya voy a ir un poco más a detenerme, ya en las modalidades de compra, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las modalidades de compras utilizando la ley ahorita, ¿verdad? Habría que ver que yo no la he revisado, porque como les digo, la aprobaron hoy, no la aprobaron hoy, la publicaron hoy. Entonces, pero utilizando la ley que tenemos ahorita, eliminen ustedes ahí esa de posibles reformas, eso no nos interesa ahorita. Nos interesa la primera columna, ¿verdad? Entonces, compra de baja cuantía. Esa va de 1 centavo a 25,000 quetzales. Luego tenemos la compra directa que va de 25,000 quetzales con 1 centavo hasta 90,000. Ahí es donde le digo que normalmente esas dos tipos de compras son las que pueden hacer las unidades de ejecución presupuestaria a nivel nacional, que
que están descentralizadas, digamos, por ejemplo, el IX, aquí a nivel central puede hacer el tema de contrato abierto, ¿verdad? Que es una compra muy grande, o decidir comprar 100 ambulancias equipadas y toda la cuestión. Eso no lo puede hacer, digamos, qué sé yo, el hospital del IX allá en Cobán, por ejemplo, o en Sayaxché, ¿verdad? Eso no. Ellos lo que pueden comprar son esas cosas que normalmente van abajo de 90,000, ¿verdad? Eso es lo que pueden comprar. Habría que ver, repito, qué les están autorizando ahorita, qué montos o hasta qué montos y los procedimientos que están autorizando son de 2 días, porque lo que se pretende es que sean compras rápidas, ¿verdad? Pero bueno. La cotización entonces, esa va de 90,000 quetzales con un centavos a 900,000. Y luego tenemos la licitación, que esa es la compra más grande, que esa va de 900,000 quetzales y no tiene límite superior hasta donde alcance el presupuesto. Estas son como las clásicas, digamos. Por supuesto que hay otras modalidades, como el contrato abierto, las compras por excepción, la compra por subasta inversa, pero como las que usan normalmente, por ejemplo, en el tema de las MUNI son estas, ¿verdad? No todas tienen licitaciones, depende del tamaño del presupuesto de la municipalidad, porque hay unas que si el presupuesto es muy pequeño y tienen, digamos, 10 proyectos de 500,000, ahí ya son 5 millones, ¿verdad? Entonces de ahí posiblemente hasta ahí les da el presupuesto, no pueden ni siquiera hacer una licitación, o si hacen una licitación que sería un proyecto, seguramente dejan de atender otros proyectos de otras comunidades y se concentran solo en un proyecto grande y normalmente eso no funciona así, excepto que sea la construcción, por ejemplo, de un mercado nuevo, o a veces se les ocurre hacer una terminal de buses o remodelar el parque, que es una inversión que no es muy redituable, pero que son obras grandes, ¿verdad? Entonces la compra de baja cuantía es, repito, es la que va de un centavo a 25,000. Todo debe publicarse en Guatecompras, todo, sea por excepción, sea contrato abierto, sea por emergencia, sea amparado en esta ley que publicaron hoy, todo, no se salva nada. Yo les comentaba en algunos talleres que he dado recientemente que cuando Jimmy Morales, el expresidente Jimmy Morales, ya al final de su mandato quería comprar aquellos aviones argentinos, los Pampa 3, que hasta se fue a montar uno allá, me imagino que a Buenos Aires, eh, que le encantaba jugar de soldadito, ¿verdad? Entonces, dijimos nosotros, bueno, para empezar a investigar, para empezar a hacer auditoría social como Acción Ciudadana, vamos a buscar en Guatecompras, ¿verdad? ¿Dónde está el proceso? Obviamente no estaba en ningún lado, porque se estaban amparando en un convenio del año 80 y no sé qué entre el ejército, o sea, algo que tampoco era cierto, ¿verdad? O sea, y si no estaba en Guatecompras, o sea, digamos, lo que yo les quiero decir con esto es que cualquier proceso que ustedes quieran investigar de compras, lo primero que deben hacer es verificar que esté en Guatecompras. Y ojo también con otra cosa, por ejemplo, puede ser que sea a mí hace un par de días me entrevistaron, bueno, no hace un par de días, ya fue hace como 15, de allá de la mancomunidad con Pancho Ortiz, que es está Olopa, Camotán, Jocotán y San Juan Ermita. Y me decían, mire esa mancomunidad que funciona normalmente con fondos de cooperación internacional, no publican Guatecompras, ¿verdad? Y hoy precisamente que yo estoy haciendo otro tipo de investigación por otros temas, me di cuenta que no esa mancomunidad, esa no, ellos sí compran como mancomunidad dentro de Guatecompras, pero otra mancomunidad que es donde está más del lado de Jutiapa, y otra que está del lado de Esquipulas, me di cuenta que no es la mancomunidad la que compra, sino que es la MUNI compra y se lo da a la mancomunidad. Entonces hay que tener cuidado con eso porque, o con los proyectos de los consejos de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, no necesariamente, así como cuando uno pide información, tiene que tener claro qué información quiere. En este caso, cuando uno va a hacer un proceso de seguimiento, de investigación de un concurso, también tiene que tener claro de dónde está. Ahí con César en el próximo módulo igual van a poder ver en los mecanismos de búsqueda si pueden buscar por comprador, o sea, como MUNI o como Ministerio de Salud o como sea, o buscan, si no encuentran ahí el proyecto, pues búsquenlo por búsqueda avanzada, ¿verdad? En texto, pero eso lo van a ver después. Entonces, acá
lo que les quería mencionar, me salió un poquito del tema, es que todo debe estar en Guatecompras, ¿verdad? Aunque estas son chiquititas, no es competitivo, no es competitivo porque uno como, yo estoy en la MUNI, por ejemplo, de Nevaj, digamos, allá al norte del Quiché, y necesito, qué sé yo, 2, 3 computadoras, yo sé que no me van a pasar de 25,000. Entonces, aunque tenga que publicarlo en Guatecompras, yo lo que hago es que si hay un manual dentro de la MUNI, una guía, aunque sea un oficio, aunque sea una circular, o puede que no haya nada, ¿ah? Entonces, que me guíen el proceso, porque en el reglamento no me dice mayor cosa, ni en la ley tampoco. Esas son compras que son como básicamente, como son pequeñas y para satisfacer las necesidades como diarias o incluso de pequeñas emergencias. Por ejemplo, qué sé yo, hubo un derrumbe en una carretera de una comunidad y están aislados y necesitan ir a, pues obviamente necesitan pasar. Y si la municipalidad no tiene tractores, entonces puede decir, bueno, vamos a pagar unas, qué sé yo, unas 10 horas de tractor y como no nos pasa de 25,000, démosle de una vez. Entonces, no, en ese caso sería una emergencia, digamos, local, pero como el proyecto, el monto no pasa de 25,000, no hay problema, ¿verdad? O si necesito, por ejemplo, qué sé yo, se me acabó la tinta, ¿verdad? En la MUNI de las impresoras y yo no me fijé que no habían en bodega ni en existencias, entonces, bueno, llamo a la primer distribuidora que esté cerca y diga, mire, tráigame tanto. Entonces, digamos, son compras rápidas, no son competitivas y no están en el plan anual de compras, que eso lo vamos a ver después. Entonces, cuando las MUNI se quejan, es que no podemos comprar, es que nos tienen amarrados, es nombre, no es cierto. O sea, sí pueden comprar. Lo que pasa es que lo que no pueden hacer es negocios. O a veces sí es cierto que están un poco amarrados en algunas compras, pero es porque no planificaron. Que no planifiquen ya son otros 100 pesos, ¿no? A que no puedan comprar. Eh, entonces, no cuenta con un procedimiento único, era lo que les decía, ¿verdad? Cada entidad está en disposición de tener sus propios procedimientos internos. No cuentan con un NOG, el NOG es el número de operación en Guatecompras. Cada vez que uno publica un concurso o un proyecto de compras en Guatecompras, el sistema automáticamente asigna un código, que ese es el número de operación de Guatecompras. Pero como estos procesos no son concursos como tal, el sistema lo que hace es que les asigna un NPG, que es un número de publicación en Guatecompras. Eso también lo van a ver en el próximo módulo, cuando ustedes vean los concursos y al final les aparecen las publicaciones NPG en una columna al final y esas son, dentro de esas están estas, ¿verdad? Y también esto otro, los proveedores no deben encontrarse inscritos o precalificados en el Registro General de Adquisiciones del Estado, ¿verdad? Entonces ahí se pueden hacer compras rápidas, bueno, que los patojos vinieron a pedirme uniformes se van a echar una su chamusca con todo y COVID, pero se la van a echar, o necesitamos comprar ahí algo para, no sé, la feria del pueblo y aunque sea así con ciertas normas, o hubo un accidente, murieron 10 personas y necesitamos apoyar a las familias, aunque sea con el ataúd, bueno, ahí está, pues, o sea, formas hay, ¿verdad? Entonces, acá están las publicaciones que son esas, ¿verdad? Que no son NOC, sino que son NPG, son las de baja cuantía, las compras directas, las compras por excepción, las compras que son de convenios y tratados internacionales, bienes y suministros importados, las donaciones y negociaciones entre entidades públicas, ¿verdad? Porque entre el Estado se puede comprar y vender. Normalmente alguien que se había convertido en un gran proveedor del propio Estado era la industria militar, ¿verdad? Estaban vendiendo todo, ¿verdad? Pero porque ahí ya es otro negocio, ¿verdad? Pero entonces no son concursos, digamos, o por ejemplo el pago de la luz eléctrica. El pago de la luz eléctrica que una MUNI hace es un proceso de compra. Pero como usted la luz eléctrica se la va a comprar o a de Orsa o a de Oxa o a EXA, no hay otro. Entonces, como no ahí no puede hacer un concurso, lo que hace es que solo la registra como una publicación y la mete ahí, ¿verdad? O si, por ejemplo, la MUNI va a contratar también un estudio, digamos un estudio técnico, a un arquitecto, a un ingeniero, a un agrónomo, qué sé yo. Entonces, como esas son contratación de servicios personales, o sea, de servicios profesionales o de recursos humanos, si lo queremos llamar de esa otra forma, también es una publicación de este tipo, ¿verdad? Entonces,
eso es bien importante que lo tengamos claro. Entonces, vamos a ver. Bueno, sí, acá está algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo estos ministerios tienen su propia normativa interna, ¿verdad? Pero esto no nos vamos a volver expertos en compras en una hora y media, porque es muy, ahí sí es bastante largo el tema. Bueno, acá esto tampoco, bueno, sí, acá también es importante. Hay un mecanismo de compra que se llama contrato abierto, creo que lo vamos a ver más adelante para no entrar acá y no repetir esta cuestión. Este es el procedimiento, ¿verdad? Del proceso, digamos, no se requiere mayor situación. Aquí hay unos análisis de caso que tampoco los vamos a ver, solo vamos a ver muy rápido. Este es el Ministerio de la Defensa, específicamente la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional. Compra de pintura para el uso del Comando Naval del Caribe. Bueno, son de 8,000 quetzales, está bien, no pasa de 25,000, entonces vámonos, ¿no? Y ahí está lo que se publicó. Miren la factura. Pero eso, digamos, incluso uno puede hacer el proceso de compra hoy y lo puedo publicar mañana. Ni siquiera lo tengo que publicar antes, pero lo tengo que publicar. Eso sí, no me salgo de publicar. Bueno, vamos a seguir. Este es otro ejemplo. Este es de la MUNI de Santiago Atitlán. Están comprando el mantenimiento del sistema de agua potable por bomba de extracción sumergible, ¿verdad? Que muchas lo sacan del propio lago. Esto es de 23,000, ¿verdad? Todo esto lo van a ver en Guatecompras. Esta es la compra directa con oferta electrónica. Esta es de 25,000 a 90,000, ¿verdad? Es similar a la anterior. Lo único es que la diferencia acá es que aquí sí debe ser un poquito más competitivo, pero vamos a seguir avanzando. Acá está. Este es el procedimiento. Entonces, lo primero es, la compra debe estar incluida en el programa anual de compras. Hay una convocatoria o publicación del concurso. Eso sí se hace en Guatecompras, ¿verdad? Luego se presentan las ofertas vía electrónica, es decir, que uno ya no las tiene que llevar en papel, sino que las presenta vía electrónica. Y lo importante es que entre la publicación del concurso y la recepción de las ofertas no debe haber menos de 24 horas. Entonces, por ejemplo, yo necesito comprar, qué sé yo no sé cómo andan las motos, pero pongámosle que anden como por 7,000 quetzales, más o menos. Una moto, obviamente nueva, ¿verdad? De calidad estándar, digamos. Porque tampoco puedo poner marca en un proceso de compra porque eso es ilegal. Pero digamos que necesito comprar unas 4 motos a 7,000, 7 por 4, 28, ¿verdad? Entonces se pasa de 25,000. Entonces debo usar un procedimiento de estos. Entonces, esas 4 motos que yo quiero comprar, tengo que anunciar que las quiero comprar y pongo ese anuncio, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana y puedo recibir las ofertas mañana a las 11, por ejemplo. Ya pasaron 24 horas. Entonces, los que estén interesados en venderme esas 4 motos, van a tener, eso sí, apenas un día para ver en Guatecompras y presentar su propuesta, ¿verdad? Su oferta. Entonces vamos a seguir con esto, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ah, bueno, esto es importante, esto que está acá en rojo. Las personas que le venden al Estado en ese procedimiento sí ya deben estar registrados en este registro general de adquisiciones del Estado. ¿Qué es ese registro? Ese registro lo lleva finanzas públicas, ¿verdad? Y uno debe inscribirse si quiere venderle al Estado. Si uno le quiere vender al Estado arriba de 25,000, tiene que estar registrado ahí. Y le dan un código y toda la cuestión. Estos son algunos datos que van a ver en el taller en Guatecompras. Este es el procedimiento, ¿verdad? Análisis de casos, bueno, vamos a ver, bueno, esto creo que tampoco debiéramos verlo porque lo van a ver estos son algunos lockers de la policía, solo ofertas electrónicas, ahí lo ven en rojo, adjudicado, y ahí está el monto, creo. Están los requisitos, ahí están las ofertas, ¿verdad? Ahí hay unas que no pasan
incluso hay una que se pasó de 90,000, ¿verdad? Pero ninguna está abajo de 25,000, ¿verdad? Están 105,000, 59,000, 49,000, 47,000, entonces están arriba de 25, incluso uno, como les digo, se sale, se pasa de 90, esa ya ni siquiera entra, ¿verdad? Porque se pasó del límite superior. Bueno. Y vean acá por qué le adjudicaron a esta. Miremos solo aquí. Aquí habían, miren los precios, ¿verdad? A ver, lockers estaban comprando, ¿verdad? ¿Cuántos lockers? Vamos a ver, solo ya me dio curiosidad, Mifis. Yo no sé si a ustedes, a mí sí ya me dio. 150, ¿verdad? 150 lockers, sí. Ahí están las descripciones. Y como están caros los lockers, ¿no? Porque imagínense, hagan ustedes ahí la división rápido, 150, 47,000 dividido 150, 49,000. Esa de 105,000 por 150 lockers, pues no sé, va. Imagino que eran blindados o no sé qué, pero bueno. El tema es que entonces le adjudicaron a esta, a la más barata, digamos, que aún así creo que no era tan barata, pero ya me dio curiosidad, yo voy a hacer aquí en mi celular la división a ver en cuánto sale. Ah, bueno, 313 tal vez no está tan cara, ¿verdad? Yo no soy experto en lockers tampoco, pero bueno, ese es un ejemplo. Ahí solo ustedes, yo lo hice un poco por curiosidad, porque uno ya solo con esa pequeña información, sin meterse a tanto detalle, uno dice, ah, bueno, ¿a cuánto costaron? ¿Va? ¿Cómo están? ¿Verdad? Entonces, aquí hay otro casito de láminas, etcétera. Bueno, ahí hay un código que tiene el sistema, pero eso lo van a ver después. Aquí están las empresas que presentaron ofertas. Hay una que se salió por un pelito de 90,900, pero se salió, ¿verdad? Y están comprando 180, ¿verdad? Y la característica, aquí están 180 láminas, calibre 24 de 19 pies. Quienes conocen de eso me dirán si ese es un precio justo, ¿verdad? Pues, bueno, justo no, porque ese es casi filosófico ese término, pero digamos los precios que están ahí por esa cantidad de láminas. Pero bueno, sigamos. Y ustedes pueden ver ahí entonces, finalmente a quién se lo adjudicaron, ¿verdad? Y ahí lo que les decía, ¿verdad? Esa se salió. Esa se salió, entonces esa ya está fuera. Aquí esta no cumplió con requisitos, etcétera. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a otro proceso, que es la licitación. Entonces la licitación, este es un proceso que dijimos de 900,000 quetzales en adelante. Dirán ustedes, ¿por qué nos pasamos, por qué no vimos la cotización, que era la que seguía? Porque son similares, lo que cambia son algunos tiempos, los montos y algunos procesos, pero casi que todo lo demás es muy similar. Entonces aquí la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dice que es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa. Es un procedimiento que se caracteriza porque es bastante riguroso, rígido también en alguna medida, pero es que estamos comprando más de 900,000, ¿verdad? Usted si va a comprar, qué sé yo, una dona que se la venden a un quetzal, no va a exigir mucho que no traiga una cucaracha en medio, ¿verdad? Pero si va a comprar un pastel de bodas que le va a costar 7,000 quetzales, pues como que ya dice uno, bueno, pues tengo que ver las calidades y esto, ¿verdad? O tampoco es lo mismo construir una covachita de lámina que hacer un edificio de 10 niveles, ¿verdad? Entonces, por eso es que también, y estamos hablando de recursos públicos, aquí no importa que usted compre una dona de un quetzal, pero si son recursos públicos, pues debe siempre buscarse, obviamente, con más razón, la calidad y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, bueno, es un procedimiento bastante riguroso y bastante formal. Bueno, esto, bueno, son principios básicos, creo que esto lo voy a saltar un poquito. Vamos a ir al procedimiento, más que todo. Primero, ¿de dónde nace una licitación? Primero, tiene que existir una requisición o una solicitud adentro de la misma institución.
Si es un proyecto, pues bueno, ustedes saben cómo son los proyectos. Idealmente, según la ley de consejos de desarrollo, teóricamente viene del COCODE que dice, bueno, miren, la aldea necesitamos que nos vengan a, que la balastren porque en invierno es imposible el acceso, que la pavimenten, aunque sea con adoquín o qué sé yo. Pasa al COCODE de segundo nivel, al COMUDE, si es que pasa o si no llega directamente a la municipalidad. Pero dentro de la municipalidad normalmente podría surgir eso, tal vez de la dirección de planificación municipal, ¿verdad? Podría ser. Pero la cosa que tiene que existir una requisición, una solicitud formal, un documento, donde se solicita que ese proceso se incluya dentro del plan anual de compras para el ejercicio presupuestario que corresponde. Hay una serie de dictámenes técnicos, que esto es, aquí es donde se complica todo, porque hay que tener un dictamen favorable de jurídico, de la misma MUNI, de planificación, obviamente, de la área financiera para que exista disponibilidad presupuestaria, etcétera, ¿no? Aparte, por supuesto, yo les recomiendo, yo a veces cuando doy estos talleres, no en este diplomado, pero es que es mucha la información, pero a veces esto se puede complementar con el SNIP de SEGEPLAN. Ahí uno puede ver la otra parte, digamos, de toda la parte de planificación. Hay que tener para un proyecto de construcción, por ejemplo, supongamos que aquí estamos haciendo un instituto de telesecundaria o una escuela primaria, pero de 2 niveles, ¿verdad? De unas 20 aulas, qué sé yo, con cocina, bodega, baños y todo. Pues eso nos va a pasar de 900,000 quetzales. Tengo que tener un montón de dictámenes, ¿verdad? No solo los de la MUNIC, digamos, que va a ser la obra, sino que permisos ambientales, ¿verdad? Estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, una serie, son como 13 requisitos, una constancia de que yo voy a construir en terrenos propiedad del Estado, porque a veces se meten a construir en terrenos que no son del Estado y eso es ilegal. O sea, no se puede. Entonces, a veces cualquier errorcito de esos y los proyectos terminan paralizados, ¿verdad? Pero bueno. Luego deben aprobarse los documentos de licitación. Estamos hablando ahí de los planos, ¿verdad? Las bases, etcétera. Bases, especificaciones generales, técnicas, planos de construcción, si es lo que compete, dictamen jurídico, de presupuesto técnico, lo que les mencioné anteriormente, estaba acá, me adelanté un poquito. Debe publicarse, verá, en Guatecompras y en el diario oficial. La licitación sí debe publicarse en diario oficial. Si hay modificaciones a las bases, pues debe de hacerse, no menos de 8 días. Ya estamos en Guatecompras, ¿verdad? Eso lo van a ver de forma en vivo, digamos, en el próximo módulo. Entonces vamos a ir pasando rápido. Aquí son 40 días, ¿verdad? Entre la publicación del concurso en Guatecompras y la recepción de ofertas son 40 días. En el caso de la cotización son 8 días. Esas son de las cositas que cambian entre la licitación y la cotización. Entonces, en licitación, a partir de que yo publico el concurso y yo recibo las ofertas, son 40 días. En cotización, que estamos hablando de 90,000 quetzales con un centavo a 900,000, son 8 días. Se reciben las ofertas, se abren. Si hay ausencia de ofertas o nadie o llegaron varios oferentes pero no calificaron, entonces hay que dar una prórroga de 8 días y se reciben nuevamente, ¿verdad? Si hay una oferta, si solo un proveedor presenta una oferta, pues igual. Pero si el proveedor cumple con los requisitos, se le puede adjudicar, no hay ningún problema. Tiene que estar, ¿verdad?, inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado. Porque en este registro teóricamente ellos garantizan que esa empresa tiene capacidad técnica, capacidad financiera, experiencia y especialidad. Es que ese registro antes lo tenía la Dirección General de Caminos, pero en las reformas que se hicieron en el año 2015, les comenté, unificaron los 4 registros que tenía el Estado, el de consultores que lo tenía SEGEPLAN, el de precalificados de construcción que lo tenía Caminos, y otros 2 que en este momento no recuerdo, ¿verdad? Entonces, todos están centralizados ahora en finanzas, ¿verdad? Por eso ustedes han escuchado por ahí, incluso que ahora quien quiera venderle al Estado tiene que tener factura electrónica, ¿verdad? Porque son controles, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Porque a veces uno pide una factura y le dan por un dato, ya no se la aceptan, ¿verdad?
por un NIT o por la dirección. En cambio, con la factura electrónica, ese tipo de cosas no pasa, ¿verdad? Aparte, obviamente, del control tributario, ¿verdad? Entonces, no podría el Estado estarle comprando a una institución o a una empresa que le debe impuestos, ¿verdad? No se vale, ¿verdad? O sea, no sería lo correcto. Pero bueno, se reciben las ofertas, es un acto público, uno podría, como COCODE, como Comisión de Auditoría Social, como grupo de mujeres, como grupo de jóvenes, qué sé yo, estar presente en el acto donde se reciben las ofertas, ¿verdad? Ya donde la Junta se sienta a analizar cada oferta y ver cuál, eso ya no, eso sí solo la Junta lo puede hacer. Bueno, vamos a seguir. Se califican, ¿verdad? Por parte de la Junta. Si hay que aclarar algo, pues se aclara. Los criterios de calificación, esto es bien importante, porque a veces el chanchuy, dicen allá por mi pueblo, está aquí. No siempre, ¿verdad? Pero a veces sí. Por ejemplo, en calidad, ¿cómo califico yo la calidad? ¿Verdad? Si ya el registro general de adquisiciones me dijo que esa empresa tiene los requisitos de calidad, ya no debiera yo ponerlo como un criterio de calificación. El precio sí, ese sí ese es fijo, ¿verdad? El tiempo de entrega, ese criterio de calificación puede prestarse a trampa. Porque yo, si soy una empresa medio mañosa, puedo decir, bueno, yo le hago la escuela en 3 meses, aunque yo sepa que me voy a tardar 5. Pero como yo dije 3 meses, entonces ahí me ganó el concurso porque di menor tiempo. Y las otras que sí dieron un tiempo real, lo pierden porque dieron el tiempo real, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo tengo el contrato, ya puedo renegociar eso con la municipalidad. Por supuesto que ahí la municipalidad me diría, bueno, mire, usted lo va a demandar por falsedad, ¿verdad? O qué sé yo. O que la gente de la Junta diga, bueno, se asesore con actores externos si ellos no saben de construcción. Mire, realmente cuánto tiempo se puede tardar esta empresa. Entonces digan, bueno, tenemos una duda, entonces, bueno, ahí está la parte de aclaraciones, muestras o dudas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los criterios de calificación. Y depende de qué estoy comprando. Si estoy comprando hojas de papel bond, no necesito yo calidad, porque son hojas de papel bond, son hojas de papel bond, punto. No es otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí me voy por precio, ¿verdad? Si estoy comprando combustibles, igual. Estoy comprando qué sé yo, cosas que son muy, muy básicas y que tienen calidades muy similares independientemente de la marca, no debiera irme yo por temas de calidad, ¿verdad? Pues si estoy comprando balastro, balastro es balastro, pues, ¿verdad? Media vez cumpla con el tamaño del piedrín, pues ya estuvo. Pues. Ok, entonces los criterios de calificación deben ser objetivos, ¿verdad? Deben ser cuantificables o medibles. El precio es alguna regla de 3 y fácil se puede hacer, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Bueno, esto lo vamos a obviar. Y bueno, ya se adjudica, ¿verdad? Hay un plazo entre que se recibieron ofertas y si hubieron dudas y se aclararon esas muestras, etcétera, pues ya hay un plazo de 5 a 10 días para que se adjudique. Y luego si hay alguna inconformidad por parte de alguno de los oferentes, si es que hubo más de uno, pues hay un plazo también. Esto era lo que querían reformar en el Congreso. Querían quitar estos plazos o bajarles tiempo para no presentar inconformidades o tener solo un día para presentar inconformidades. Todo debe publicarse en Guatecompras, ¿verdad? Todo, todo, todo. Y eso sí, antes, en este caso es antes de cada proceso, no al final, no ya adjudiqué, después lo publico, no, eso es durante el proceso. Bueno, estas son las inconformidades, eso lo pueden ver en la parte un poco más que van a ver en el próximo módulo, no quiero meterme ahí. Entonces, se aprueba la adjudicación o se imprueba. Normalmente siempre se aprueba. Imagínense que ustedes ya van por este proceso, después de haber pasado estudios ambientales y se les cae el proceso acá. Esto es terrible. Por eso hay que hacer bien las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es que no tenemos pasaportes. Bueno, aparte que ese es un gran negocio, ¿verdad? Eh, Al parecer quien está atrás de eso es este niño Alejos, ¿verdad? Ya saben quién, Filipao, ¿eh? Por eso nos comentaron por ahí, no lo hemos podido comprobar, porque si no ya habíamos presentado alguna denuncia, pues, pero digamos, hacen los procesos amañados y encima los hacen mal, digamos, como yo a veces digo en broma o en humor negro, no sirven ni para robar, pues porque hacen malos procesos
y se les caen, ¿verdad? Presenta alguien una demanda y el proceso se anula, o es tan evidente el fraude, digamos, que entonces, aunque no seamos expertos en auditoría social, lo descubrimos y lo denunciamos, ¿verdad? Entonces, el caso de los pasaportes es el caso más típico, ¿verdad? Llevan todo el proceso y luego al final se les cae porque cometieron errores y algunos que no puede decir uno que es porque no saben, sino porque están tratando de tergiversar o doblar las cosas y no se puede. Pues. Por eso esos procesos casi nadie los hace. Las licitaciones no son tantas en el Estado. No son muchas por los controles que lleva, ¿verdad? Y porque también hay que llevar paso a paso. Siempre tener a la par, si yo soy una municipalidad y voy a adquirir un puente, por ejemplo, tengo que tener un ingeniero ahí que aunque no esté en la junta de calificación, pues que me vaya asesorando, ¿verdad? Si la empresa presentó las características adecuadas del puente y un abogado, ¿verdad? Los abogados ahí también siempre son necesarios para guardar todas las formalidades del caso. Y estos procesos son bastante formalistas, como vimos al inicio, que eran rigurosos y formales, ¿verdad? Bueno, ahora las compras por excepción, sí, la ley establece, digamos, algunas. Afortunadamente, en la reforma del 2015, en el decreto 9/2015, que les comentaba, también eliminaron algunas excepciones, porque, por ejemplo, antes de esa reforma, el ejército podía comprar de forma libre. Y se entendía que eso tal vez era justificable en la época de la guerra, ¿verdad? Porque no iban a publicar en Guatecompras, bueno, no existía Guatecompras para empezar, pero no iban a decir ellos voy a comprar 9,000 fusiles de este tipo y no sé qué, obviamente. Pero estando ya en una situación de no conflicto armado, y externo menos, ¿verdad? Eh, Ni interno tampoco. Entonces, no se justificaban esas excepciones, entonces las eliminaron. Esos fueron uno de algunos avances que hubo en ese decreto. También al Tribunal Supremo Electoral le dijeron que ellos podían comprar por excepción, pero si era algo de emergencia en un proceso electoral, no ahorita que estamos sin proceso electoral, por ejemplo. Entonces, sí eliminaron algunas cosas que no se justificaban. Y acá es donde a veces este es, esto es lo que ha sido nuestro pan de cada día, estos días ¿dónde es esa? Que han sido en esta época de pandemia, ¿verdad? Estado de excepción tras estado de excepción. Y todos los gobiernos los han tenido, fíjense. En el de la UNE tuvimos casi 8 estados de calamidad o de excepción, porque ahí estuvo la tormenta Ágata y la erupción del volcán de Pacaya. Eh, no recuerdo en qué gobierno fueron los terremotos de San Marcos, que hubieron en dos fechas, no recuerdo si fue en el gobierno de la UNE o del Patriota, creo que fue en el del Patriota. Eh, tuvimos cuando fue el STAN, en el año 2005, fue 3, 4, 5 y 6 de octubre del 2005 y tuvimos estados de excepción, prórroga tras prórroga, prórroga tras prórroga. Eso fue en la época de Berché. Sí, no, sí, 2004, 2005, 2006, sí. Y bueno, tuvimos la erupción del volcán de fuego, ¿verdad? Que no fue para todo el país, pero sí hubieron compras por excepción. De hecho, la carretera, la RN14, que es la que va de Antigua Guatemala y que sale allá a la autopista Palín-Escuintla y que atraviesa en medio del volcán de agua y el volcán de fuego, esa, hasta la propia Conred como entidad de gobierno dijeron que no era recomendable reconstruirla, digamos, o en cualquier caso hacer una carretera de segundo o tercer nivel para el tema de tránsito básico. Pero no hacer lo que hicieron, pues le metieron una cantidad de millones, hicieron 2 puentes nuevos, hicieron retornos. Y el prófugo ministro Benito dijo que esos los habían hecho porque en caso de erupción del volcán, el tráfico pesado podía dar vuelta en esos retornos y no arriesgarse. Ese es el nivel de cinismo, ¿verdad? Cuando la propia Conred había dicho que había que en cualquier caso no rehabilitarla o hacer obviamente hay comunidades, había que tener algún tema de transitabilidad, pero no a ese nivel, ¿verdad? Entonces, eh, lamentablemente somos un país bendecido por la naturaleza, pero también y eso no lo digo yo, eso lo dicen los informes de cambio climático.
somos de los más expuestos al cambio climático y seguramente con problemas que tenemos de deforestación, problemas y eso no estoy hablando únicamente en montañas, sino también a la orilla de los ríos, en las costas, por el tema de inundaciones, deslaves, ustedes, bueno, los que están acá de Alta Verapaz y toda esa parte no me dejarán mentir, o Sololá, que son terrenos bastante quebrados, bastante accidentados. Digamos, esto va a ser algo muy recurrente de aquí a, bueno, lo ha sido, pero creo que se va a incrementar. Este año no ha sido tan lluvioso como otros y sin embargo han habido problemas. Lo que yo quiero decir acá con todo esto es que si bien es cierto, se deben atender las emergencias de forma ágil, porque obviamente hay vidas de por medio, tampoco se debe hacer abuso, como se pretendió en este caso de la pandemia, de estados de excepción, que con o sin estado de excepción, nosotros hemos visto que las compras no se hacen, ¿verdad? O si se hacen mal. Nosotros le dimos seguimiento a un proceso de compras de jeringas hipervaloradas, supervaloradas en más del 1000%, ¿verdad? Ahora resulta que Estados Unidos hasta jeringas nos está regalando, ¿verdad? Pero digamos, o sea, aprovecharse, si de por sí la corrupción mata, ¿verdad? Porque pues mata a veces lentamente, porque dejo a los niños en educación, eso los condena, etcétera. O en el caso Ixpiza, ¿verdad? De los enfermos renales crónicos, que eso directamente mata. En este caso es mucho peor, porque la gente está falleciendo por falta de insumos, existiendo los mecanismos de compra, ¿verdad? Entonces, eso es complicado, ¿verdad? Entonces, estos estados de excepción, si bien es cierto, a veces son necesarios, tienen que ser bien utilizados. Usted puede tener la mejor ley del mundo. Mucha gente dice, es que lo que pasa es que tenemos una ley muy rígida. Jimmy Morales se quejaba de eso. Él ni entendía de la ley de contrataciones porque decía que Dante Alighieri era un comediante porque escribió La Divina Comedia, ¿verdad? Por ahí ha circulado un video de esos ahorita recientemente y que iba a ir a saber de compras y contrataciones, pues. Pero digamos que él decía que porque había una ley muy rígida. Pero es que en el mundo usted no va a encontrar una ley totalmente libre, porque entonces queda a discreción del funcionario empleado público qué comprar, cómo comprar, a quién comprarle y de la forma que hay que comprarle. Pero tampoco puede tener una ley totalmente que permita moverse, ¿verdad? Sobre todo por casos de emergencia. Entonces, sí se justifican esas compras por excepción, pero obviamente depende cómo las utilicemos. Y por eso es que es importante que entre la auditoría social en esos procesos. Bueno, yo voy a ir terminando por temas de tiempo. Denme un segundito. Ok. Entonces acá el caso de emergencia debe ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, ¿verdad? Vamos a ver. Acá ya vamos a ir terminando con esto por las prohibiciones. Esto les decía al inicio que con esto íbamos a terminar para ser proveedor del Estado, ¿verdad? Quienes le deban al IX, quienes le deban a la SAT, pues no merecen pues venderle al Estado encima de doble negocio, ¿verdad? Estar registrado en este registro general de adquisiciones del Estado. Quien esté privado de libertad, pues obviamente pierde sus derechos civiles, ¿verdad? Quienes hayan intervenido en procesos de adquisición, los parientes en grado de ley de los dignatarios de la nación tampoco pueden venderle al Estado. Ahí hay otra. Quienes hayan financiado, esto es lo que les decía, quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al periodo presidencial o legislatura en curso y que el monto del aporte realizado supere los 30,000. Aquí se endureció el tema de control de financiamiento, no desde la ley electoral, sino desde la ley de contrataciones. Entonces, aquí pueden que pasen dos cosas, ¿verdad? Ya nadie, digamos, una empresa como tal le va a querer que le venda al Estado, va a querer financiar campaña porque entonces le entra esta prohibición si da más de 30,000. O lo hacen de forma ilegal, ¿verdad? O sea, sin declararlo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, estas faltas y delitos, esto lo van a ver en el módulo práctico. Para los 21 situaciones por cuales uno no le puede vender al Estado, ahí hay una serie de prohibiciones. Las inhabilitaciones están ahí también en el sistema, lo van a ver por ahí. Que es la colusión, el cohecho, eso creo que no. Vamos a ver, sí.
básicamente eso es lo que yo quería mostrarles. Les digo, el tema es, no es complejo. Bueno, en alguna medida quizás sí. Lo que pasa es que tal vez no es que sea tan complejo, sino que es bastante amplio, ¿verdad? Entonces, incluso quienes manejan muy bien este sistema, obviamente son la gente de finanzas públicas que tiene años de experiencia en esto, pero muchas veces incluso a nivel de funcionarios públicos que ya tienen cierta experiencia, les generan a veces ciertas dudas estos procedimientos. Entonces, no nos podemos volver expertos desde sociedad civil, pero sí hay comportamientos básicos, digamos, por ahí tenemos nosotros un documento de 6 páginas, ni siquiera 6 hojas. Y cada página es de cada etapa del proceso de adquisición, ¿verdad? La planificación, la publicación, la recepción de ofertas, la calificación, la adjudicación y el seguimiento del contrato. Y en cada una de esas 6 etapas, 5 etapas, hay comportamientos típicos que pueden tipificarse como corrupción. Con eso que uno lo tenga por ahí presente, eh, no se pierde, digamos, porque como les digo, uno no puede ser experto en compra de medicamentos, construcción de edificios, etcétera, porque eso nadie puede serlo, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco por su tiempo, por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla y pues ya retorno ahí con los coordinadores del curso. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Gracias por esa amplia exposición, ¿no? Y al final, por lo mismo hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando Eddie agotó el tema de acceso a información pública. O sea, gracias por al final poner tantas partes movibles y, como usted decía, extensas en una presentación tan corta y al final recuperar todos los puntos. Quisiera preguntar si hay alguna pregunta para Marvin por parte de las y los participantes. Vamos a atender un par de preguntas, si usted está de acuerdo, Marvin. Y preguntar en ese sentido si eran... Sí, estaba revisando el chat a ver si había alguna porque no lo estuve viendo. Sí, dice en hojas depende de los gramos, sí, ¿verdad? Pero si usted compró de 80, pues son 80, ¿verdad? O sea, no hay mucho en qué perderse. Dice las especificaciones técnicas son obligatorias en una MUNI, sí. Digamos, lo que pasa es que lo que puede publicarse en lo que le llamamos bases, a veces les llamamos bases, a veces les llamamos pliegos. Por ejemplo, el contrato abierto en otros países le llaman contrato marco, pero es lo mismo. Entonces, a veces las especificaciones técnicas van dentro de las bases. No, a veces las ponen como una parte, como aparte, digamos, ¿verdad? Como un documento aparte. A veces ponen como 12 documentos, dictamen jurídico, dictamen técnico, no sé qué. Entonces uno solo mira eso de entrada en un concurso y dice, yo tengo que revisar todo eso, Dios guarde, ¿verdad? Pero a veces lo meten, pero sí, las especificaciones técnicas deben ir, porque si usted va a comprar un carro, tiene que decir, bueno, es 4x4, no puede decir, no puede hacer como hizo el gobernador de allá, de un gobernador o gobernadora hace años en el oriente del país, ¿verdad? Que dijo, yo quiero comprar este carro para uso de ella. Y cuando uno miró las especificaciones técnicas, era una Toyota Land Cruiser, ¿verdad? Ningún carro cumplía esa especificación, solo ese. Entonces iba dedicado, ¿verdad? Tampoco puede hacer eso. Pero sí tiene que decir, por ejemplo, voy a construir una escuela de 2 niveles, ventanales de vidrio, con aluminio o de madera, o no les voy a poner vidrio, solo sedazo. El techo va a ser de duralita, va a ser de lámina, va a ser de terraza, va a ser de teja. O sea, sí tienen que ir esos detalles porque es la médula de lo que está comprando. Ahora, si va a comprar, como le digo, hojas de papel en 80 gramos, esas son las especificaciones, ¿verdad? Ahí se quedan. Entonces, pero sí son obligatorias en cualquier compra, no importa si es una MUNI o qué sea. Preguntaban por ahí, Flores, ¿cómo evidenciar la fragmentación? ¿Cuáles son algunos puntos Sí. que usted diría, ok, acá empieza a triangular como fragmentación de una compra? Sí, es complicado porque fíjense que yo estoy dando un diplomado que mañana me toca el cuarto módulo y el módulo anterior, alguien de finanzas públicas dio eso y en el diplomado de compras hay gente que trabaja en compras en el Estado y se pasaron media hora. El de finanzas decía, mire, esto es y así, así, así. Y costó entender, digamos, pero en general, para empezar hay que irse a lo que establece las reformas a la ley, porque ahí quedó ya más claro, tanto en las reformas a la ley del 9 de 2015 como en las reformas al reglamento. Hay que primero partir de eso. Pero yo lo que les podría decir es que es la compra de un mismo bien
en un mismo periodo. ¿Pero cuál es un mismo periodo? 4 meses, porque el presupuesto nacional se ejecuta por cuatrimestre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, cada 4 meses. Por eso cada 4 meses llegan el situado constitucional a las MUNIs, cada 4 meses se hacen los informes de compras, etcétera. Entonces, si dentro de esos cada 4 meses yo estoy comprando lo mismo, al mismo proveedor, ahí hay un fraccionamiento o fragmentación, como decía Checha, de una adquisición. Es básicamente eso. El periodo son 4 meses. Comprar dentro del mismo ¿qué? Modalidad, ya sea cotización no, se da en compra directa y en compra baja cuantía, ¿verdad? Entonces ahí sí, por ejemplo, si yo compro, vamos a poner este ejemplo, yo compro dentro de esos 4 meses, no importa cuál trimestre de los 3 del año, compro utilizando 25,000, digamos, a ver, 25,000, póngale que yo puedo comprar en esos 4 meses un mismo producto a un mismo proveedor una sola vez. Pero si yo ya compro, por ejemplo, más de eso, tendría que usar el otro mecanismo, el de 90,000, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la conceptualización, pero es complicado de explicar y también de entender, porque a veces también depende del criterio de la Contraloría, ¿verdad? Cada auditor tiene, como tienen independencia de criterio, también es complejo. César, estás en mute. Uy, no quería. Bueno, Marvin, de verdad, muchas gracias. Bueno, hay una última pregunta, si quiere podemos atenderla, y luego de eso me pregunta aquí Luis, ¿por qué las compras que realizan las organizaciones de padre de familia o PF no se publican en Guatecompras? Ya, sí, no se publican porque normalmente son compras menores, digamos. Pero fíjate que sí están. Bueno, yo he encontrado algunas, pero están como NPG. Están como NPG. No están como concurso, están como NPG. Ujú. Bueno, eso, digamos, importante lo que, por ejemplo, esa última pregunta que hacía Luis y lo que respondía Marvin, ¿no? Y creo que mucho de eso le vamos a dedicar en el siguiente módulo a ver los NPG, porque ahí es donde se encuentra también bastante. A veces se pierde, o sea, si bien son importantes las otras modalidades en los NPG, a veces ahí es donde se encuentran grandes de los grandes hilos conductores para encontrar muchas cuestiones anómalas, al menos a nivel municipal, ¿no? Pero esto lo vamos a entrar más en detalle adelante. Yo quisiera, agradecer nuevamente a Marvin. Marvin, gracias por este taller. Vamos a hacerle llegar a los participantes algún material que usted decía, ¿no? Incluso la guía que usted mencionaba es algo que tenemos contemplado entregarles en la caja de herramientas al final del diplomado, ¿verdad? Muchas gracias. De nuevo, y nada, vamos a seguir nosotros ahora con una sección, digamos, en continuación al siguiente módulo, y de nuevo, gracias Marvin, en nombre de todos los participantes. Nada, miren, ya retomando un poco lo que viene, la siguiente semana, como dije al inicio, para las personas que se conectaron, digamos, algunos minutos después y no pudieron escuchar, el módulo de hoy abre o está compuesto realmente por 2 sesiones, ¿no? El Sistema Nacional de Adquisiciones Públicas, como está denominado en el diplomado, como se les hizo llegar al inicio, ¿no? En el resumen ejecutivo al que ustedes tuvieron acceso, se llama Sistema Nacional de Adquisiciones Público 1 y Sistema Nacional de Adquisiciones Público 2, ¿no? Digamos, son 2 sesiones del mismo componente, o más bien 2 componentes del mismo gran tema. La siguiente semana nosotros es el módulo 5, si ustedes ven en su calendario, los dividimos en grupos más pequeños, justamente por lo que puede implicar estar viendo el sistema, y la idea es que ustedes puedan estar, quienes tengan acceso, quienes quieran hacerlo de esa forma, puedan ir viendo en sus propios dispositivos, en sus propias computadoras o teléfonos, el sistema, ¿no? Ir viendo la clase y al mismo tiempo ir accediendo a las partes, ir accediendo a las modalidades, Guatecompras. De inicio a fin Guatecompras, y eso es un poco lo que vamos a estar viendo la siguiente semana. Yo en ese sentido quisiera detenerme un poco a dar algunos detalles. Si ustedes ven en el calendario que les hicimos llegar el 26 de agosto,
están divididos por grupos, ¿verdad? Para hacer grupos más pequeños, más manejables. Esa calendarización que les hicimos llegar inicialmente el 26 de agosto sufrió algunas modificaciones. Modificaciones en función de facilitar la dinámica para que todas y todos puedan participar, puedan preguntar al mismo tiempo, es decir, tratar de saturar lo menos posible la sala de Zoom. Nosotros en ese sentido, como ya les anuncié también la semana pasada, se iban a estar comunicando con ustedes. Ya algunos de ustedes ya les hicieron llegar la información, porque en algunos departamentos vamos a tener la sesión de la siguiente semana, el módulo 5, de forma presencial, en algunos departamentos, no en todos. Algunos otros departamentos la sesión va a ser virtual. Por favor, o sea, la cuestión es si alguien no puede ir, por ejemplo, por poner un ejemplo, el día 28 de agosto, si lo tengo mal, 28 de agosto, es en el departamento de Guatemala, es en Ciudad de Guatemala. Para las participantes y los participantes de Ciudad de Guatemala y no puedan llegar al evento por el tráfico que hay o por el COVID, digamos, no se preocupen, no es obligatorio llegar a esa sesión presencial, pueden conectarse a la sesión de Zoom de esa semana, ¿no? Solo comuníquenle a uno de los coordinadores del WhatsApp, mira, el 28 de agosto no voy a poder llegar a Guatemala, entonces le van a hacer llegar el Zoom. Por ejemplo, los de Chiquimula, es este 25 de septiembre, este sábado. Ellos va a ser un día, va a ser antes, ¿no? De empezar la semana. Pero no pueden llegar por cuestiones de COVID, no se preocupen, les vamos a hacer llegar el Zoom y se conectan a la sesión. A los departamentos a los que no vamos a ir esta semana, al módulo 5, no se preocupen, por decir algo, Petén, no vamos a ir en